Yo odio leer los libros que ya publiqué, en general, porque los ha escrito una persona que ya no eres. Y mientras más antiguos sean los libros, más diferente es esa persona que, que el yo lector, ¿no? Pero al revisar esta edición para corregirla, actualizarla, publicarla, esta vez después de 15 años, me impresionó cómo, independientemente de mí, el tiempo la ha vuelto más actual de lo que era cuando salió. Cuando salió era una novela que hablaba del pasado y de una época que creíamos superada, ¿no? Y hoy en día la Guerra Fría que narra dentro del Perú es nuestro debate político de todos los días. No es que yo me haya adelantado el tiempo, es que el tiempo ha retrocedido hasta los 90, hasta la época de la que habla la novela, y la ha vuelto más actual. Tenía ya una idea de qué quería hablar. Quería hablar sobre esta situación en la que para alguien de mi generación, para un peruano de mi generación, resultaba muy difícil entender quién es el bueno y quién es el malo en esta historia, ¿no? Habíamos crecido sabiendo que Sendero nos podía matar en cualquier momento, pero investigar los casos, poder empezar a hablar de ellos, mostraba que también el Estado nos podía matar, que es difícil saber en qué lado estás. Y eso es lo que le pasa a Chacaltana, que llega un punto en que ya no sabe muy bien quién es para quién trabaja y si él mismo es tan inocente, ¿no? Eh, Encontré cómo escribir al respecto cuando descubrí novelas como las de Bolaño, como Estrella Distante, que es una especie de thriller político, o novelas gráficas como From Hell, de Alan Moore, que es un caso de asesino en serie, pero que muestra todo el lado siniestro de la sociedad en que ocurre. Y al tener un género, al jugar con el género del asesino en serie, mucho de la estructura ya venía dado, ¿no? Por el propio género. Y combinaba muy bien con el escenario. El escenario de la Semana Santa de Ayacucho era como inventada para un thriller, ¿no? Para un thriller tipo Seven, o estas películas que rebuscan en lo religioso. Así que digamos, se unieron muchas estrellas para poder hacer la historia que yo quería, una historia que explorase nuestros lados oscuros, pero que también fuese un buen thriller, que fuese una novela que la leas en cualquier país, o 15 años después, y siga siendo una novela que no puedes soltar, que te obliga a resolver sus misterios. Bueno, no fue un proceso consciente porque era el proceso que yo había tenido. De alguna manera, lo que le pasa a Chacaltana es un arco dramático que yo había vivido. Yo también había sido empleado público, pues era joven e ingenuo y creía que todo cabía en la ley. Y muchas de las cosas que le pasan a él, a mí me ocurrieron. No todos sus bochornos son penosamente autobiográficos, son parte de mi propia experiencia con la burocracia. Pero conforme trabajaba más, también me enfrentaba a casos cada vez más atroces y más brutales, a crímenes terroristas y a crímenes de Estado que, que ya no eran tan divertidos. Digamos, lo que al principio parecía pura chapuza o ineficiencia se fue convirtiendo en una historia muy siniestra, muy sangrienta, y la sangre nunca dejaba de brotar, nunca acababa el nivel de atrocidad al que había llegado nuestra sociedad. Así que él vive un poco un proceso que yo también tenía que exorcizar, que yo también tenía que contar. Es yo creo que uno siempre, por lo menos yo siempre alimento las novelas de mi historia, de mis recuerdos, de mi vida, ¿no? Y esta es una parte de esa vida. Sí y no. Es decir, por supuesto que fue muy impresionante para un autor que era muy joven y que venía de nada. Yo ni siquiera podía
cobrar el premio legalmente cuando apareció. Había que hacer toda una reforma de mi estatuto legal en España para, para poder trabajar. Pero también había, luego del premio hubo que sobrevivir a él, precisamente porque no había nada antes. Cuando tú tienes esta exposición con este premio, todo el mundo quiere que vuelvas a hacer lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y un artista tiene que seguir experimentando, seguir explorando, fracasar a veces o no. Y sacar este libro 15 años después también me hace ver que aquí sigo, que no era solamente el premio lo que me daba una carrera, y es un alivio, porque no siempre fue fácil. Es que eso viene de una costumbre yacuchana, y eso le da mucha realidad. Una costumbre yacuchana que de hecho yo he visto en videos de la policía, practicada por senderistas, por la cúpula, cuando murió Augusto Latorre. La costumbre se basa en velar las prendas del muerto, y los objetos importantes para el muerto, la creencia de que algo de él sigue ahí y tú sigues haciéndole compañía, ¿no? Lo que hace Chacaltana es velar las prendas de su madre para siempre, para la eternidad. Pero no deja de ser una costumbre local, y él necesita hacerla eterna porque su madre es el único vínculo humano que él tiene. Ese duelo, esa despedida, no puede terminar para él nunca, porque si termina de despedir a su madre, se quedará completamente solo. Bueno, fue un momento muy bonito porque realmente la queja habitual era que los latinoamericanos solamente conocían lo que llegaba de España, que no, como las empresas eran españolas, no conocíamos más lo que se publicaba en España que lo que se publicaba en otros sitios de América Latina. Pero precisamente a partir de esos años eso empieza a cambiar muy rápidamente. Y el mercado editorial latinoamericano permite que viajes más, y que conozcas a otra gente que está escribiendo como tú, el Bogotá 39 acabó teniendo un espíritu de campamento escolar muy impresionante. Salimos todos mandándonos besos y recordándonos para siempre, porque había sido algo muy único y que creo que ninguna generación anterior había vivido. Y aún veo a Guadalupe Nettel, por ejemplo, que somos bastante amigos. De vez en cuando me encuentro con Zambra y bueno, la verdad es que me he ido encontrando con todos los que estaban ahí. Y siempre recordamos qué divertido fue, qué impresionante era para nosotros vivir eso en ese momento, ¿no?